Realizar una pintura no es algo demasiado sencillo, no solo por unas habilidades que debe tener el artista, sino porque una pintura normalmente aparece sobre una superficie plana y también, normalmente, quiere mostrarnos una tercera dimensión. Este intento de captar la tercera dimensión, de plasmarla en un plano, ha sido diferente a lo largo de la historia y ha tenido diversa fortuna. Además, hay que tener en cuenta que no en todos los momentos se ha perseguido lo mismo, ni muchísimo menos. Este recorrido por la historia, esta crisis del espacio pictórico, nos va a llevar desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Si pensamos en una pintura, tenemos que tener presente que habitualmente está realizada sobre un bastidor o sobre una pared, es decir, sobre una superficie que solo tiene dos dimensiones, algo muy diferente a lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. El mundo que nosotros captamos está en tres dimensiones y nosotros, muchas veces, queremos representar ese mundo en una superficie plana, tratando de reproducir esa tercera dimensión, y para conseguirlo no siempre se han utilizado las mismas técnicas. En la antigüedad clásica hubo un interés grande por captar esa tercera dimensión, puesto que el mundo clásico es un mundo que se fija en la naturaleza y por lo tanto la naturaleza nos muestra las cosas en tres dimensiones, las pinturas también debían actuar así. Sin embargo, carecemos de pinturas de caballete, con lo cual no podemos reconstruir qué técnica utilizaban, cómo lo hacían. Conservamos muchas imágenes sobre vasijas, pintadas en la parte convexa o en la parte cóncava, como este quilis con la representación de Apolo 5 siglos antes de nuestra era, pero somos incapaces de reconstruir cómo ellos actuaban a la hora de representar esa tercera dimensión. En la Edad Media no importó representar la naturaleza exactamente. Importaba no lo sensible, sino lo inteligible. Y aquí lo podemos ver en esta imagen de Dafni, este Pantocrátor, que a pesar de estar pintado sobre una superficie que es cóncava, da una sensación de plenitud extraordinaria porque el fondo es totalmente neutro y no nos permite en ningún caso mostrar esa tercera dimensión. Sencillamente no es que no se supiese hacer, que también es que no interesaba y por eso no se sabía hacer. A medida que avanza la Edad Media, las cosas van cambiando. Ducho, en esta Maestà de comienzos del siglo XIV, quiere mostrar una cierta profundidad. Quiere mostrar personajes en diferentes planos, pero incapaz de hacerlo siguiendo una técnica geométrica, lo que va a hacer sencillamente es colocarnos las imágenes a diferentes alturas. A medida que vamos pasando de planos, las figuras se elevan porque si no sería imposible su contemplación. Incluso la Virgen Theotokos está recortada en una superficie plana que no nos permite entender que haya una tercera dimensión. Frente a esto, Giotto realizó una obra de una gran importancia. En este fresco, en la capilla de los Scrovegni en Padua, Llanto por Cristo muerto, vemos cómo las imágenes, las figuras, ya no están levantadas para poder ser contempladas. Vemos cómo, a pesar de que todavía Giotto tiene unas grandes limitaciones en este aspecto, vemos cómo estas figuras tienen volumen y cómo incluso circula el aire entre ellas. Giotto ha dado un paso de gigante, pero aún faltará un siglo para poder desarrollar lo que conoceremos después como la perspectiva. Al comenzar el siglo XV hay dos focos fundamentales para la historia del arte. Por un lado, Flandes. Las ciudades flamencas de Brujas y Gante van a tener un gran desarrollo con unos magníficos pintores. En Gante, los hermanos Van Eyck van a representar la adoración del Cordero Místico que se conserva en la Catedral de San Babón. En la parte superior de este políptico encontramos la figura de Dios Padre. Hay quien opina que puede ser la representación de Jesucristo, pero para esto no es demasiado importante, rodeado de la Virgen y de un santo. En esta representación podemos ver cómo los Van Eyck han tratado de dar profundidad, incluso trazando el ajedrezado en el suelo,
pero las figuras están recortadas, las figuras parecen venírsenos encima, es decir, no se ha sabido todavía desarrollar lo que después veremos o lo que rápidamente veremos. Si comparamos esta imagen con la Trinità de Masaccio y Brunelleschi y probablemente Donatello, porque esta obra, si no es difícil de concebir de otra manera, una obra realizada prácticamente a la vez, aquí la diferencia es muy grande. La profundidad que se nos muestra en la Trinità es absolutamente increíble a pesar de ser un fresco pintado sobre una pared totalmente plana. Lo que se había conseguido en esta obra no era por medio empírico como lo habían hecho los Van Eyck, sino que habían utilizado un sistema científico, un sistema totalmente geométrico. No solo habían buscado un punto de fuga, sino que habían tenido en cuenta el punto de distancia. Es decir, habían tenido en cuenta el punto desde donde debe ser vista la obra, que solo es uno y nada más que uno. Esto se puede apreciar en esta reconstrucción realizada sobre la obra de Masaccio. A esa distancia y a esa altura es donde nuestro ojo debe estar, no puede colocarse en otro sitio. Esto es el famoso experimento de Brunelleschi que realizó con le tavolette, una de ellas la del batisterio de San Giovanni, pintado desde la puerta de la catedral de Florencia. Brunelleschi lo que nos hizo con este experimento, en el cual mediante un espejo acercaba o alejaba el espejo, era hacer cuadrar esta imagen con la realidad, de manera que demostró a propios y extraños que había sido capaz de mostrar una imagen con un realismo absolutamente extraordinario. Alberti, sobre esta forma de conseguir representar la perspectiva, será tajante en su tratado sobre pintura. Lo que hacen algunos no está bien. Es necesario tener presente el punto de distancia, porque si solo se marca el punto de fuga, las ortogonales que van a cortar, las líneas horizontales que van a cortar las ortogonales estarán mal trazadas y la sensación de profundidad no será la correcta. Por aquí continuaron personajes tan importantes como Piero della Francesca, que en su obra de Prospettiva Pingendi realizó un número sin fin de representaciones en las cuales mostraba la perspectiva y su conocimiento extraordinario. Pero esto era en Florencia y las ciudades que poco a poco fueron aprendiendo sus conocimientos artísticos. Sin embargo, en Flandes las cosas no eran exactamente igual. Siguiendo la estela de los Van Eyck, Dierbourgs, a mediados del siglo XV, realizó esta magnífica tabla en la iglesia de San Pedro de Lovaina, la Última Cena. Una última cena en la cual el punto de vista, como rápidamente se puede ver, está muy alto, pero incluso así, el pintor se ha visto obligado a inclinar la mesa en exceso para que podamos ver las viandas. La ha inclinado tanto que sencillamente se caerían si estuviésemos sometidos a la ley de la gravedad como lo está sometida la realidad. Si comparamos esta obra con otra de Piero della Francesca de una época parecida, la flagelación, enseguida nos damos cuenta de las diferencias. En el caso de Piero, el punto de vista es muy bajo, la perspectiva es sotto in su, pero eso no es realmente importante. Lo importante es que la profundidad aquí está perfectamente tratada y no hay ninguna diferencia para mostrarnos los diferentes objetos sí que parezcan caerse, como en la obra de Boots. Si trazamos las ortogonales y buscamos el punto de fuga, es perfectamente visible. E insisto, no hay esa sensación de que las cosas se nos vengan encima. Al finalizar ese siglo, el siglo XV, en Alemania, el maestro del retablo de los agustinos hizo esta obra, San Lucas retratando a la Virgen. Si nosotros hiciésemos que San Lucas se ponga de pie, realmente daría con su cabeza en el techo. Pero es más, desde el lugar que está pintando es absolutamente incapaz de ver a la Virgen, porque el tabique se lo impide. Es decir, lo que está haciendo el maestro retablo de los agustinos es tratando por un lado las figuras y por otro lado el espacio.
Lo que busca es después una armonización imposible, porque debería haber empezado por tratar ese espacio y colocar ahí las figuras. Pero lo más increíble de todo es que en esa época, o poco después, Durero actúa exactamente igual. Durero, el gran Durero, desconoce la perspectiva. Y sabemos que lo desconoce porque en 1505 hará un viaje desde Venecia a Bolonia por, como él dice y anota en su diario, el arte de la perspectiva que alguien quiere enseñarme. En esta magnífica xilografía de Ecce Homo vemos como Durero también ha tratado las figuras por un lado y el espacio por otro, y enseguida nos damos cuenta, basta mirar los escalones, que es un espacio forzado que no ha seguido en ningún caso una norma geométrica. Frente a esto, Leonardo da Vinci, en época parecida también, va a hacer este estudio de la epifanía. Se puede apreciar perfectamente cómo Leonardo, antes de colocar las imágenes, antes de desarrollar la historia, por supuesto antes de introducir los colores, lo que ha hecho es un espacio normativo geométrico, en el que ha tenido en cuenta el punto de fuga, perfectamente visible cuando seguimos las ortogonales, y también un punto de distancia. Esto ya no es visible, pero ha tenido que ser tenido en cuenta para ir produciéndose esa reducción, esa disminución del espacio de una manera creíble, para tratar de alguna forma de representar la manera en la que nosotros también vemos. Nunca exactamente igual, puesto que en las pinturas se juega con un único punto de fuga y nosotros tenemos dos ojos, pero además, mientras que el corte de la pirámide visual, ya lo decía Alberti, es plano, en una pintura, cuando nosotros contemplamos la realidad, lo hacemos con unos ojos cuya superficie no es precisamente plana. La dificultad de conocer el punto de distancia es patente. En el siglo XVII, a comenzar el siglo XVII, Velázquez hizo esta obra más que conocida, Vieja friendo huevos. Curiosamente, en esta época, donde supuestamente ya debería conocerse esto bien, Velázquez es incapaz de mostrarnos ni los objetos que están encima de la mesa, ni el par de huevos que se están friendo, siguiendo una técnica más o menos creíble. Si aplicásemos los principios de la ley de la gravedad, esa cazuela caería al suelo inmediatamente y probablemente antes de la cazuela saldría también el aceite, porque así no se puede sostener. No está plano ni mucho menos, sino que lo ha inclinado. ¿Y por qué lo ha inclinado Velázquez? Porque necesita que veamos lo que hay ahí dentro y no sabe muy bien cómo hacerlo. Algunos años después, o una década después, Velázquez va a ir a Italia. Y estando en Italia va a aprender esa perspectiva. Y nos la va a dejar muy claro ese conocimiento en una obra como La túnica de José. El ajedrezado fuga hasta el fondo, la ventana abierta nos lleva al infinito, y aquí sí que está perfectamente claro el conocimiento que Velázquez tiene de la perspectiva. Dando un salto grande, puesto que esto no puede durar mucho, vamos a llegar a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX el impresionismo quiso mostrar esa realidad, y nos quiso mostrar una realidad no tanto lo que conocemos, sino lo que vemos. Pero en el fondo tampoco había un gran cambio, porque quería llevar la tercera dimensión al plano. Pero poco a poco esto fue cambiando. En una obra como esta de Manet, vemos como las mujeres en el balcón están colocadas prácticamente en el mismo plano. Al colocar de un color muy oscuro el fondo, da la impresión de que no hay esa tercera dimensión. Tercera dimensión que parece obviarse por el interés en las líneas verticales y horizontales de la reja del balcón y también del diseño de las puertas. Hay una búsqueda de una cierta plenitud. Cierta plenitud que volvemos a encontrar en Manet en esta obra, un bar del Folies Bergère, que es absolutamente imposible demostrar lo que aquí vemos. No podemos estar viendo a esta joven, a esta camarera, y al mismo tiempo reflejada en el espejo hablando con un cliente desde nuestra posición. Esto está forzado. Realmente lo que se está buscando también es una cierta plenitud marcada por las fuertes líneas horizontales que parecen querernos llevar a una superficie plana.
No pasará mucho tiempo hasta que el cubismo desmonte totalmente la tercera dimensión. Tercera dimensión que en esta obra de Picasso, Naturaleza muerta con rejilla de silla, marcada por una soga, todo por marco, la soga teniéndola por marco, vemos esa planitud tremenda donde parece que se ha negado la tercera dimensión. Y aún más lejos, 3 años después de esta obra, el ruso Malevich va a hacer este cuadro tan repetido, negro sobre blanco. Aquí ya parece que la plenitud es absoluta, pero no contento Malevich con esto, en 1918 realizó otra obra que podríamos ya llamar definitiva, Blanco sobre blanco. El cuadro es blanco, no hay tercera dimensión, la crisis de la tercera dimensión está servida y ha desaparecido, quizá para siempre, o quizá no, porque esto nunca se sabe lo que puede ocurrir.